¿Cuántos están escuchando? No se le enseñan cosas lindas a los nenes. Y a veces nosotros tampoco, como padres. Y no somos buenos padres, porque la palabra de Dios dice, cuando Jesús le dice, vosotros si siendo malos, les hagan dar buenas cosas a sus hijos. O sea, ese es el concepto que Dios tiene en nosotros. No somos tan buenos padres, aunque nosotros a veces nos vemos los mejores. No somos los mejores. Pero Dios en su misericordia renueva esa misericordia todos los días con nosotros. Así que le damos gracias a Dios. Vamos a esperar ahí que se ordene un poquito los nenes y vamos a comenzar a compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. Es una palabra muy linda, muy conocida. Quería mandarle un saludo a los hermanos que están, seguramente se conectan, nos están mirando desde Perú, así en Trujillo, en Chiclayo, y hay hermanos también desde Venezuela y otros hermanos que por ahí nos están mirando y por ahí se comparten mensajes, nos envían mensajes también en España. Así que le mandamos muchos saludos y desde aquí, desde Argentina, de la Patagonia Argentina, la Iglesia Gracia de Dios les saluda a todos los que están conectándose con este video. Y el mensaje que hoy tenemos para esta noche tiene que ver con volviendo al Padre, volviendo a nuestro papá Dios. Y es un mensaje que generalmente nosotros lo tenemos como, o las iglesias estilan presentar este mensaje evangelístico para aquellos que no conocen a Dios. Pero nosotros vamos a compartir la palabra y vamos a ver algunas cosas que no están así. La palabra del Señor en Lucas capítulo 15 y en el versículo 11 en adelante dice de esta manera. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: también dijo, estaba hablando el Señor Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comámonos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó
y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, Padre de la gloria, para traer, Señor, el mensaje que tú quieres a cada corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que toda distracción sea anulada en este momento y que solamente tu palabra, Señor, sea, Señor, lo más importante en esta hora. Rey, te pedimos, Señor, que cada uno seamos edificados, Señor, restaurados, Señor, y direccionados solamente por tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú tomes control y dominio de todo lo que voy a hablar, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, hablando a través de mi vida, Señor, para que yo pueda menguar y que tú crezcas, Señor. Y en todo este proceso, el único que sea, Señor, exaltado, el único que sea, Señor, ensalzado, seas tú, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del hijo pródigo es un mensaje muy hermoso y nosotros podemos ver varias facetas que tiene el mensaje del hijo pródigo. La palabra pródigo significa el que derrocha, es un derrochón, o sea, es una persona que derrocha. Muchas veces este mensaje se presenta para aquellos que no conocen al Señor, pero este es un mensaje para el pueblo de Dios. Este es un mensaje para cada uno de nosotros, que siendo hijos de Dios, muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, porque vemos la posición de dos hijos. Un hijo pródigo, que era el derrochón, el que como muy niño, como locamente dice ahí la Escritura, él derrochó los bienes que ni siquiera eran de él, sino que eran los bienes del Padre. Y él lo hizo como un niño, como cuando un niño no sabe valorar, cuando un niño no entiende que todo tiene un sacrificio y que todo tiene algo que nos cuesta. Y muchas veces nosotros en el camino del Señor estamos tan bien en nuestro hogar, estamos tan felices con lo que Dios nos ha entregado, que saben que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos pedirle al Señor unas pequeñas vacaciones espirituales y queremos como empezar a revolear esas cosas que están muy metidas dentro de nuestro corazón, que queremos como hacer pequeñas fiestas nuestras. Veo que a veces nosotros decimos, pero yo me lo merezco, yo me merezco esto, mirá que voy a ser tan sujeto a Dios, mirá que voy a ser tan sujeto a mi papá. Yo ya estoy en edad de tomar mis propias decisiones. Y a veces nosotros en el caminar de cristianos hacemos lo mismo. Le queremos como pedir los bienes antes de tiempo al Señor y después nosotros terminamos malgastándolo. ¿Por qué nosotros lo malgastamos? Porque este muchacho lo que hizo primero fue ir alejándose del papá. Esto es un punto muy importante que nosotros como hijos de Dios nos tenemos que ir dando cuenta. Cuando nuestro corazón se empieza a alejar de la fuente que nos alimenta espiritualmente, que es el poder de Dios, por medio de la palabra, de la oración, nosotros empezamos a desconectarnos de Dios. Y cada vez que el hombre se desconecta de Dios, el hombre quiere tomar sus propias decisiones. Y siempre parecen buenas las decisiones. Porque este joven, que era un niño, era un jovencito, era el menor de los dos hermanos, le
le parecía bárbaro empezar a decir en qué gastar las cosas y cómo hacerlo. Pero es porque se estaba desconectando, ya se había desconectado del corazón del papá. Y esto es lo peor que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios. Porque cuando somos hijos de Dios, fíjense que los dos son hijos de Dios. Y nunca dejó de ser hijo de Dios. Porque nosotros no dejamos de ser hijos de Dios porque nos vayamos apartando de Dios. Vamos a seguir siendo hijos de Dios. Pero hay una condición. No significa que Saúl no haya sido un siervo escogido por Dios. Fue un siervo escogido por Dios, pero desobedeció a Dios. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Y nosotros solamente nos quedamos contentos con solamente ser hijos de Dios. Pero no es lo mismo ser hijo obediente que ser hijo que nosotros hacemos desobedeciendo a Dios, hacemos que la ira de Dios venga sobre nosotros. Porque dice la palabra que la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia. Y no dice que dejan de ser hijos. Entonces nosotros podemos ver la faceta del hijo menor, que él se estaba alejando de Dios, del papá, que representa a Dios. Se estaba alejando de su papá. Y él empezó a tomar sus propias decisiones. Y el papá no le dijo que no. Porque en esta parábola Dios nos permite que nosotros entendamos que el poder de la decisión que Él puso en nuestro corazón, Él no va a hacer nada para evitarlo. Él lo va a convencer por medio de su palabra para que nosotros podamos entender. Pero Él no va a venir con algo así, con algo malvado como para decir, vos me vas a hacer caso sí o sí. Porque Dios no funciona de esa manera. Dios es un Dios lleno de amor y misericordia, que Él nos va a tratar de convencer de mí y una manera para que nosotros no lleguemos a donde llegó el hijo pródigo. Porque en lugar de cuidar cerdos, en lugar de desear comer las algarrobas de los cerdos, que ni siquiera era comida de hombre, sino que era comida de cerdo, ni siquiera le convidaban, no le daban para comer ni comida de cerdo. Ese lugar lo llevó su propia decisión. Por eso muchos de nosotros estamos caminando en el camino del Señor. El Señor nos bendice. El Señor nos da un hogar. El Señor nos da los hijos. El Señor nos da los talentos. El Señor nos da salud. El Señor nos da toda la vida. Pero nosotros, ¿saben qué sentimos? Que podemos hacer algo más para disfrutar. Y ahí es donde decimos, yo voy a tomar mis decisiones. Y nos tomamos esos veranitos que son veranitos elegidos por nosotros, pero no son elegidos por Dios. Porque poco a poco nos empezamos a alejar de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que estemos siempre con Él. En definitiva, a donde nosotros vamos, a donde el Señor nos está llevando, si caminamos en Cristo Jesús, es el lugar en donde siempre vamos a estar con Él. O sea, es una locura nuestra decir que hoy no quiero estar con Dios, pero sí quiero estar con Dios en la eternidad, si nosotros no lo entendemos de esta manera. Por eso el Señor, Él quiere que nosotros aprendamos a estar con Él. Por eso Él nos pide a nosotros que nos comuniquemos con Él por medio de la oración, que podamos verlo a Él por medio de la Escritura. Porque nosotros vamos al lugar donde vamos a estar por la eternidad con ese Dios. Siempre vamos a estar con ese Dios. Y es una locura pensar que no hagamos nada para acercarnos a ese Dios y empezar a tomar las decisiones que nos apartan de ese Dios, como el hijo pródigo. Pero dice la palabra de Dios, aquí en la historia del hijo pródigo, dice que cuando estaba bien en la ruina, que llegó el peor momento de su vida, cuando él malgastó todos los bienes, malgastó, no le quedó nada, todos los recursos que él veía importantes los perdió. A veces sucede en nuestra vida que nosotros despilfarramos todo lo que tenemos, todo. Alguien te quiere y vos lo traicionás. Alguien te respeta
y vos empezás a hacer cosas para que esa persona empiece a perder el respeto para vos. Y uno empieza a perder. No siempre se tratan de bienes materiales. En definitiva, el que perdió todo y perdió una casa y perdió la familia, los bienes materiales son secundarios. El que perdió la salud después de tanto tiempo estropeándola, aquel que consume droga, que después no puede hilvanar una conversación porque las drogas nos hacen pedazos las conexiones neuronales, que después no podemos hablar, no podemos estar atentos. Aquel que consume alcohol y que hace el hígado, lo hace pedazos y que le queda un pedacito de hígado porque la cirrosis lo consume, después lo que desea no es dinero, lo que desea es tener un hígado sano, lo que desea es poder conversar, de charlar. El otro quiere hablar y acordarse lo que le dijeron hacía 5 minutos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros despilfarramos lo que Dios nos ha dado y no nos damos cuenta que se nos está yendo como agua entre los dedos todos los días. Y solamente ¿por qué? Porque ponemos en primer lugar mi propio gusto, mi propio deseo y no el deseo del Padre. Pero dice que cuando él malgastó todo encima, dice que vino y empezó a faltarle, vino un gran hambre. O sea que sucedió algo tan tremendo que lo hizo andar de mal en peor. Porque nosotros lejos del Padre, siempre nosotros vamos a estar de mal en peor. Nunca vamos a estar de mal a mejor. Siempre va a ser de mal a peor, aunque nosotros no nos demos cuenta que estamos de mal en peor. Porque hay algo que el enemigo hace muy bien: disfrazarse para que nosotros no entendamos que Él nos está alejando del propósito de Dios. Cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos alejándonos del propósito de Dios, y el enemigo logra meter una semilla en nuestro corazón de decir: no es tan malo, no es tan feo lo que estoy haciendo, no es tanto pecado esto no ofende a Dios, Dios sabe lo que hace, Dios me conoce. Son todas excusas que generalmente aparecen en nuestros labios o en nuestro corazón cuando nos estamos apartando de Dios. Y ese es un síntoma que nosotros tenemos que darnos cuenta y detectarnos, que el enemigo nos está llevando poco a poco entre la necesidad de mi corazón a hacer mi voluntad y la astucia que el enemigo usa para alejarnos del plan de Dios. Por eso cuando nosotros empezamos a sentirnos más insensibles a la voz de Dios, ya no me importa tanto, porque al hijo pródigo no le importaba lo que el papá decía. Al hijo pródigo ya, y mi papá me va a entender, él sabe que yo ya crecí, yo me merezco estas vacaciones porque él he trabajado o no le trabajó, pero le pidió la herencia, jurídicamente estaba como bien asesorado el hombre y le pidió los bienes. Y el padre se lo dio. Así nosotros, de la misma manera, cuando empezamos a tener esos arranques en nuestro corazón, estamos siendo tentados por el enemigo. Y tenemos que tener la astucia suficiente y ser guiados por el Espíritu Santo para no dejarnos engañar. Porque cada decisión que nos lleve a alejarnos del Padre, van a venir los momentos que tuvo el hijo pródigo. Al principio era todo fiesta. Qué lindo, tengo tiempo para mí. Ahora voy a hacer lo que no podía y empiezo a hacer todo lo que me parece. Pero es un tiempo. La plata se termina. Los logros se terminan. Todas las cosas se terminan. Hay gente que trabaja para tener un auto 0 kilómetros. Cuando tiene el auto 0 kilómetros, está vacío. Todavía sigue vacío. Quiere tener un hijo. Tiene el hijo. Sigue vacío. Quiere tener una casa. Alcanza la casa. Sigue vacío. Quiere un título. Estudia por el título. Tiene el título. Va a seguir vacío. Porque Dios es el único que puede llenar todo en nuestra vida. No hay nada en esta tierra
que sea lo que completa Dios en nuestro corazón, porque Él es nuestro hacedor. Pero Dios al que hace no nos impide nada. Él nos deja como hizo el papá del hijo pródigo, y así lo le dijo. Se lo dio los bienes, y eran varios porque dice que estuvo varios días recogiendo los bienes y salió a derrocharlo. Pero resulta que en el momento más oscuro de su vida, en el momento de más aflicción de su corazón, pudo volver en sí. Y volver en sí es que Él se arrepintió. Nosotros podemos pasar años dentro de un templo, años, y nunca habernos arrepentido. Porque el hijo pródigo siempre había estado con el Padre, siempre, pero nunca se había arrepentido. Y en el momento de aflicción, Él verdaderamente se arrepintió. Y Él reconoce que pecó contra el cielo y contra el Padre. Porque nosotros siempre pecamos contra una persona y pecamos contra Dios. Porque cuando le hacen esto a uno de mis pequeños, a mí me lo hacen, dijo Jesús. Por eso el gran mandamiento es amar a Dios y al prójimo. Por eso la palabra de Dios dice: si no amás al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Porque es un principio de la palabra de Dios. Entonces, acá lo que vemos es que el hijo pródigo verdaderamente sintió el arrepentimiento genuino, que él había pecado. Y había pecado contra Dios, pero también había pecado contra su Padre. A veces nosotros somos tan religiosos o tenemos tantas estructuras en nuestra mente que no nos damos cuenta que todos los días estamos ofendiendo a alguien, y tal vez al que más ofendemos, al que más cerca tenemos. Tal vez al que más te hace el aguante, al que más le hacemos la vida imposible. Porque el hijo menor no le hizo la vida imposible a su hermano mayor. Al que le amargó la vida fue a su papá, al que más lo amaba. Y nosotros no entendemos estas cosas. Por eso nosotros decimos: yo cuando crezca no voy a ser como mi papá, no voy a ser como mi mamá. Si nosotros no estamos pegados a Cristo y verdaderamente no nos arrepentimos de todo nuestro corazón, yo tengo una mala noticia. Cuando crezcamos, nos vamos a transformar en eso que dijimos que no íbamos a hacer. Porque el único que nos hace cambiar de ADN es el Señor. Si no, yo voy a ser como fueron mis antepasados en Cristo. Por más que yo haya estado en la iglesia desde chiquito, escuelita dominical, hasta que tenga 110 años. ¿Por qué? Porque el único que hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo de Dios. Si no, nosotros vamos a seguir siendo lo mismo, con algunas reglas eclesiásticas y con formas y rudimentos de iglesia. Y vamos a saber hablar y decir: amén, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero nuestro interior nunca va a cambiar. Porque tiene que suceder lo que le sucedió al hijo pródigo: reconocer que pecó contra el cielo y contra su papá. Y después fue y se lo dijo. Y fíjense la humildad de este hombre que representa a Dios. Dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Que nunca había visto que tenía jornaleros que comían mejor que él fuera de Dios. Sí, seguramente. Si era el hijo menor. Los hijos menores siempre son esos que llegan a donde no llegan los hijos mayores. El hijo mayor tiene que cuidar a los otros hermanitos, pero el hijo menor no. El hijo menor generalmente es más mimado. ¿Y qué no se daba cuenta que en la casa de su padre los jornaleros vivían de 10? ¿Qué lo había apartado de eso? ¿Qué
había apartado de ver toda la abundancia que su padre le había otorgado. ¿Qué es lo que lo había alejado de eso? Ninguno de nosotros apreciaríamos el verano si no tenemos un invierno fuerte. El pueblo de Dios no apreció la libertad hasta que no se lo llevaron cautivo. Y después añoraban cantar alabanzas a Dios, pero cuando tenían el templo no querían cantar alabanzas a Dios. Se renegaban, se enojaban, se peleaban unos con otros, porque eso es el corazón nuestro. Primero corremos a ver si Dios nos puede ayudar. Y cuando Dios nos empieza a transformar, nosotros mismos queremos volver al lugar de los cerdos. Parece que a nosotros nos gusta ver las algarrobas de los cerdos y deleitarnos de las algarrobas, pero fíjense que Dios fue tan bueno y papá Dios fue tan bueno con el hijo pródigo que no dejó que pruebe la comida de los cerdos, porque él no tenía que comer alimentos que iban para los cerdos. Él tenía otro alimento reservado. Por eso nosotros a veces no nos damos cuenta y nos apartamos del Señor y nos empiezan a ir las cosas mal y parece que no florece nada de lo que hacemos. Todo lo que hacemos no nos llena, no cubre las expectativas, o lo hacemos mecánicamente, pero no hay nada espiritual en eso. Y nosotros a veces empezamos como a dudar de que Dios está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Y si hay algo que puede evitar que nosotros comamos, Él va a evitar. Porque el hijo pródigo quería las algarrobas de los cerdos, pero papá no le permitió que comiera. Porque para él el estómago no estaba preparado para las algarrobas. Eso era para cerdo, no para él, que era un hijo, aún desobediente, a un hijo que había derrochado lo que el padre le había querido dar. Y se lo quería dar en el tiempo justo, en el tiempo en donde él iba a aprender lo que era administrar verdaderamente los bienes que el padre le iba a heredar. Por eso nosotros a veces queremos hacer cosas antes de las que Dios tiene permitidas para nuestra vida. Y nosotros le queremos decir a Dios cómo las hacemos. Entonces, dámelo y yo lo voy a hacer. Padre, te voy a mostrar que lo puedo hacer. Y Dios nunca se va a oponer a eso. Porque ni siquiera se opuso en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva tomaron la tremenda decisión de pecar contra Dios, de desobedecer. Por eso hay gente que dice, ¿por qué Dios permitió? ¿Y por qué tomaste la decisión? Hay algo que nosotros siempre tenemos que aprender. La gente va a tratar de hacernos enojar, pero depende de nosotros en enojarnos. La gente te va a querer hacer cosas feas, pero está en vos que vos guardes y atesores las cosas feas. Por eso la palabra de Dios dice, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por eso nuestro corazón muchas veces tiene que ser procesado por Dios, para que nuestro corazón empiece a atesorar las cosas del cielo y no atesorar las cosas que a mí me gustarían. Pero eso no lo comprendemos nosotros, no lo entendemos. ¿Sabe cómo lo aprendemos? Como lo aprendió el hijo pródigo. En un momento de angustia, y él volvió en sí, recapacitó, se le terminó todo lo que tenía, todos los recursos se le terminaron, y el único recurso que le quedaba era mirar hacia el cielo. Y cuando miró al cielo se dio cuenta que había pecado contra Dios, pero también había pecado contra su papá, contra su padre. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, dice, o sea que estaba tirado o estaba postrado orando. Pero el hombre ese jovencito que
que tuvo que madurar a la fuerza. Dejó de ser una persona inmadura y empezó a ser una persona madura. Empezó en un crecimiento, porque los procesos nos hacen crecer. Los procesos no están para destruirnos, están para fortalecernos y hacernos madurar. Por eso cuando uno dice, cuando el que planta tomate dice, bueno, vamos a echarle un líquido para que en el proceso madure. Y es lo que sucede con nuestra vida. Los procesos nos hacen madurar. Pero Dios quiere que el proceso de maduración nosotros lo enfoquemos en la dirección que Dios quiere. Porque si el proceso que nosotros estamos viviendo nos hace llenarnos de rencor, ese proceso no es bueno, no es favorable. Porque más tarde, más temprano vamos a tener que vivir otro proceso para darnos cuenta que no era por ese lugar el camino, tenía que ser por el otro. Que tenemos que aprender a perdonar, que teníamos que aprender a soportar, teníamos que aprender a dejar las cargas en Dios y no transformarnos en jueces de los que nos dañaron. Pero ese iba a ser otro proceso. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El papá lo vio al hijo que venía. Cuando lo vio, el padre sale corriendo. Y hay algo que dice ahí que nosotros tal vez no lo sabemos, pero tiene que ver con que el padre lo abraza y le da un beso en el cuello a su hijo. En el tiempo que fue escrito, en las costumbres hebreas y greco-romanas, en ese tiempo, el que te besaba en el cuello era el que se hacía el menor. O sea, el papá, que tendría todo el derecho de decir, bueno, ahora sí, arrodillate, pedime perdón, disculpa, porque te la mandaste. No, el Padre, porque eso representa a Dios. Dios siempre hace esto con nosotros. Dios siempre nos está esperando y Él renueva su misericordia cada mañana con nosotros, aunque nosotros estemos llenos de orgullo, aunque estemos llenos de ego, aunque vayamos teniendo logro y eso nos hace así como inflarnos, como diciendo, un día van a saber que yo sí era capaz de triunfar en la vida. Bueno, Dios nos conoce qué corazón tenemos adentro de nosotros. Pero ¿sabe lo que hizo el papá del hijo pródigo? Dice que lo abrazó y le dio un beso en el cuello. Y en la antigüedad el que daba el beso en el cuello era el siervo. El siervo besaba al Señor. Y acá el papá le estaba dando un beso a su hijo pródigo, al que había despilfarrado todos los bienes que había trabajado su papá. Él en reconocimiento de que él se hacía menor que él, como diciendo, no me acuerdo de tus pecados, no te acuerdo, ni me acuerdo, no me digas nada, yo sé que fallaste. No le dijo ni eso, porque Dios es así con nosotros. Él lo único que busca es que nuestro corazón se rinda a Él. Es lo único que busca Dios para con nuestra vida. Y dice, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, ni siquiera le habló del tema. No le dijo, tenés razón, la verdad que no le dijo nada. Lo único que hizo, vengan a los siervos, llamó a los siervos que tenía el papá y le dijo, sacad el mejor vestido y vestirlo. No es que saque el mejor vestido y mostrárselo. Esto es lo que yo tenía reservado para vos, pero no te lo voy a dar. No le dijo eso. Le dijo, saquen el mejor vestido y colóquenselo. Porque así hace Dios con nosotros. Dios no anda haciendo cosas que los hombres hacemos. Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios es totalmente diferente. El amor de Él cubre multitud de pecados, de faltas. Él no se acuerda de las cosas. Los que nos acordamos somos nosotros. Los que guardamos el rencor somos nosotros. Pero Él no. Y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y nosotros sabemos que cambiar el vestido
En Apocalipsis habla que la ropa blanca de los santos habla de las obras de los santos. Habla de un cambio que tuvo el Hijo. Y a causa de ese cambio de actitud y cambio de actuar, Él recibió una nueva vestimenta. Y el Padre sabía, el anillo le hablaba de autoridad. Él nunca perdió la autoridad de hijo. Él seguía siendo hijo. Aún allá cuando estaba revolcándose con las rameras, seguía siendo hijo de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros podemos, siendo cristianos, estar despilfarrando la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Y lo único que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos de todo corazón, porque Él no va a ir al infierno. Los que vamos a ir al infierno por equivocarnos somos nosotros. Por eso Él todos los días renueva su misericordia para que nosotros podamos alcanzar la salvación y dejemos de hacer lo que a Él no le agrada. ¿Y por qué no le agrada? Porque eso nos va a destruir, eso nos va a fulminar, eso nos va a matar a nosotros, no a otro, a nosotros nos va a destruir. Y dice que le pusieron calzado en los pies, porque en la antigüedad los siervos y los esclavos eran los que andaban descalzos. Y cuando uno ya tenía sandalias, ya tenía un estatus diferente. Y el estatus era de ser un hombre libre. Por eso la palabra de Dios dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Y esto es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. En otro tiempo andábamos hasta comiendo las algarrobas de los chanchos. No le dejamos ninguna algarroba a los chanchos. Pero una vez que conocimos lo que Dios hizo por nosotros, nosotros tenemos que vivir rendidos a los pies del Padre que nos salvó de la muerte física y espiritual. Pero nosotros a veces no lo comprendemos a esto. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Por eso la palabra de Dios dice que hay más fiesta y gozo en los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente, porque es el Hijo pródigo. Cada vez que nosotros, ¿saben la cantidad de personas que no estamos arrepentidas muchas veces en las iglesias del Señor? No están arrepentidos porque se creen mejor que los otros, porque hacen o dejan de hacer o dicen, pero su corazón está lleno de odio, de rencor, de competitividad. Hay mucha envidia y todo eso está en el corazón del hombre. Si nosotros no renunciamos a eso y decimos verdaderamente: he pecado contra el cielo y contra mi hermano. La iglesia del Señor, nosotros a veces parecemos, hay una enfermedad que las personas se comen solas, se comen los dedos, se comen las orejas, la persona se come. Y muchas veces el cuerpo de Cristo se come uno con otro. Y hay algo que Jesús le decía a sus discípulos: en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y nosotros a veces no vemos el amor de Dios en el cuerpo del Señor. Lo único que vemos son críticas, son intrigas. Se dice una cosa de boca para afuera, pero el corazón está tan lejos de Dios. Cada uno de nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Somos hechura de sus manos. Y si nosotros, como el cuerpo de Cristo, no logramos amarnos nosotros, ¿usted piensa que el mundo nos va a enseñar a amar a nosotros? Y hay gente que tiene que caer al Dalai Lama, va a Darío Benedetti y va y busca un montón de frases, porque en algún lugar en donde se predicaba la palabra del Señor, lo hirieron. Y a causa de esa herida, la persona piensa que la palabra de Dios es ineficaz. Pero yo quiero decirte que es una gran mentira.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es real, es verdadera. Los mentirosos y los que nos ponemos máscara muchas veces para decir una cosa y hacer otra, somos los hombres. Pero Dios nunca se equivoca. Los hombres nos equivocamos. Tomamos malas decisiones y actuamos mal. Tomamos revancha y somos personas que injuriamos y hablamos mentiras. Pero Dios nunca lo hace. Por eso el hijo pródigo pudo ver el amor de Dios y el amor de su padre, pero recién cuando él se humilló y había perdido todo. Pero apareció el hermano mayor. Y el hermano mayor es el típico que nunca se equivoca. El perfecto. Ese que hace todo bien. Que llega a horario. Que nunca hizo nada malo. Pero nunca pudo disfrutar de la gracia de Dios. Por eso el hijo pródigo, aunque fue el que más se equivocó, es el que comenzó a disfrutar de la gracia de Dios. Porque el hijo mayor vivía bajo la ley. Y la ley nunca nos puede dar ningún tipo de disfrute. Porque la ley lo que produce es un cansancio en la persona. Produce una carga en la persona. Que nadie, ¿sabe qué? Nadie puede cumplir la ley de Dios. En la tierra nadie lo pudo cumplir. Por eso Cristo vino a cumplirla. Por eso es algo loco que nosotros hoy, viviendo bajo la gracia del Señor, intentemos ser tan legalistas, tan religiosos, porque eso a nosotros nos va a hacer malos como el hijo pródigo. Porque eso no nos va a hacer entender el error del otro y mirarlo con ojo de misericordia. Nos va a hacer ver a las personas, cuando llegue alguien que se convierta, nosotros como iglesia nos vamos a hervir en enojo, a decir, mirá ese pecador que llegó. Nosotros nos olvidamos de donde el Señor nos sacó. El lugar donde Él mete la mano en un tarro lleno de pecadores, y ahí nos sacó a todos nosotros. Pero cuando nosotros nos empieza a limpiar un poco el Señor, nos transformamos en el hijo mayor, en el hermano mayor, y empezamos a ver que Dios hace tanto ruido con este. Si este era un sinvergüenza, un mujeriego, y ahora, mirá, ahora va a la iglesia, un hermano de la iglesia, dice el hermano. Encima me dice, Dios te bendiga, en cara dura. Porque ¿saben qué? Nosotros nos olvidamos, como pueblo del Señor, el amor de Dios. Nos olvidamos que es el motor, el combustible, la energía que hace que Dios haya hecho todo lo que hizo, que haya enviado a su único Hijo por amor al mundo, para que nosotros podamos ser salvos por Él. Pero nosotros no nos damos cuenta. Por eso la religiosidad, el legalismo, es un arma letal contra el evangelio del Señor. El legalismo, las reglas humanas, los dogmas humanos, las costumbres humanas, eran las que Jesús se enojaba y le decía, ustedes con sus costumbres anulan la ley de Dios. Porque estaban preocupados en cómo se lavaban las manos. Estaban preocupados que en el día de reposo no se sane a ningún jorobado, que no se sane ningún ciego. Porque no le importaba el prójimo. Por eso ellos les hacía fácil cumplir la Torá. Pero la cumplían en el modo religión, en el modo de que todo lo hace el otro y yo no hago nada. Que el mundo cambia a mi alrededor, pero yo nunca voy a cambiar para darle nada a nadie en mi interior, ni con amor, ni con misericordia. Porque la religiosidad, el legalismo, es un mundo de egoísmo, es un mundo de apariencia, es un mundo que nos destruye y con el tiempo nos termina destruyendo. Sabemos todos los formatos, sabemos las horas, sabemos los modelos, sabemos todo.
pero no conocemos, como el hijo mayor no conocía la clase de papá que tenía, no conocía que él estaba a la disposición de su mano todos los bienes, que no tenía que pedírselo, y él estaba enojado porque le mataron el becerro más gordo que tenía, el que tenían preparado para la fiesta. Pero el padre nunca se equivoca. El Padre no se equivoca. Dios no se equivoca cuando Él tiene que hacer un sacrificio y presentarlo por la salvación de nosotros. Eso es lo que nosotros a veces no comprendemos del amor de Dios. Por eso la iglesia del Señor, que somos nosotros y muchísimas más alrededor del mundo, tenemos mucho conocimiento, pero tenemos poco amor. Todos queremos la gracia de Dios para nosotros. Queremos la gracia de Dios, pero como el hijo mayor, no queremos ponerla a disposición del menor. Nosotros solamente queremos la gracia de Dios que venga a favor nuestro, porque hace que nosotros tengamos un corazón lleno de orgullo, lleno de egoísmo, lleno de maldad en nuestro corazón. Mas él, dice la palabra, él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Es tan diferente la óptica de Dios a la óptica nuestra? ¿Cuántos de nosotros, cuando recién llegamos al camino del Señor, andábamos disparados buscando a alguien para predicarle del Señor? Que con Cristo se puede, que con Cristo se puede salir adelante, y teníamos todo el amor de Dios, parecía dentro de nosotros. Pero empezaron a haber sucesos en nuestra vida, golpes en nuestro corazón, y hay algo que se empezó a apagar. Por eso Jesús dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se empezó a apagar la fe por los golpes, por las cosas que vivimos. Y hay otra palabra que dice que porque la maldad se iba a aumentar tanto, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero hay una solución para eso, porque la palabra de Dios establece que nosotros no nos tenemos que vencer con el mal, sino que con el bien tenemos que vencer el mal. Pero ¿sabe qué se requiere para que nosotros podamos vencer con el bien el mal? Que nosotros nos sintamos también pecadores, que no nos sintamos víctimas, porque si nosotros seguimos sintiéndonos víctimas, nosotros sentimos que estamos en nuestro derecho, y nosotros no estamos en nuestro derecho, porque todos nosotros, todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ninguno. Todos. Hasta el más buenito que usted se le venga en la cabeza, ese estaba destituido de la gloria de Dios. No había salvación para nadie. De hecho, después de haber creído en Jesucristo, seguimos haciendo cosas malas. Lo que tenemos ahora es la solución. Porque si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre.
a Jesucristo el justo. Pero hay algo que nosotros no podemos olvidar. El amor de Dios tiene que estar en nuestro corazón. El Señor a cada uno de los que estamos aquí, los que están ahí escuchando, un día llegaron a su camino. El Señor ni le recordó nada del pasado. Lo único que hizo, como el hijo pródigo cuando se echó a los brazos de su papá, le besó el cuello. Dios se hizo menor que nosotros. A todos nos pasó. Dios se hizo el menor. No nos reclamó nada. Nosotros le fallamos un montón de veces, le hicimos miles de promesas y Él ni siquiera viene a decirnos: me dijiste en el año 1997 que yo te iba a servir hasta que vengas, y si no, arrancame de la tierra. Tal vez alguien habló así. Y a los 2 o 3 meses se apartó el Señor. El Señor no va a venir de vuelta a reclamarte. Lo que Él va a venir es a abrazarte. Porque es lo que quiere, que nosotros procedamos al arrepentimiento para que nadie se pierda. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Pero necesitamos que el amor de Dios tome lugar en nosotros. Porque si nosotros no tenemos el amor de Dios, vamos a tener la concepción del hijo mayor. Y el hijo mayor es aquel que juzga todo, pero no con justo juicio, sino que lo juzga desde un corazón herido, desde un corazón lastimado, desde un corazón sangrante, que nunca va a ser una buena decisión. Y el papá del hijo pródigo, que es nuestro papá hablándonos a nosotros, él dice: cambien la manera de mirar. Si nosotros podemos cambiar la manera de mirar, vamos a cambiar la manera de pensar y vamos a cambiar la manera de vivir. Hasta que nosotros no nos quitemos el hijo mayor de nuestro corazón y empecemos a vivir como vivió el hijo pródigo cuando se dio cuenta y volvió en sí, nosotros no vamos a poder disfrutar de la gracia de Dios, aún estando bajo la gracia. Porque la gracia de Dios es lo único que a nosotros nos da libertad verdaderamente. Si no, siempre vamos a estar bajo un yugo de esclavitud. Vamos a estar bajo un yugo de tiranía. Vamos a estar bajo un yugo de maldad en nuestro corazón. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender en este tiempo. No son todas las cosas que nosotros podemos hacer para Dios, para que Dios nos vea. Es solamente lo que podemos hacer en nuestro corazón para agradarle a Dios, lo que va a llenar el corazón de Dios. Nosotros podemos cantar, podemos salir a entregar panfletos, podemos hacer campañas, podemos hacer tantas cosas y decir que lo estamos haciendo para Dios, y en realidad lo estamos haciendo para nosotros. Pero eso va a salir a la luz solamente en los días malos nuestros, porque todo sale en el día malo. Y ahí nos vamos a dar cuenta si lo hice para Dios, o lo hice para mí, o lo hice para alguien. Pero sea como sea, nosotros ahora tenemos que comenzar a hacerlo para Dios, pero verdaderamente. Pero no lo vamos a entender si nosotros no nos humillamos, como el hijo pródigo se humilló. El hijo pródigo se humilló verdaderamente, reconoció que él había pecado contra el cielo y contra su padre, y no le importó volver a su casa como peor que un jornalero, peor que un siervo. No le importó. Él lo único que quería era volver a su padre, y la necesidad más grande era decirle al padre el error que había cometido. Porque eso es lo único que nos va a llenar. El hablar con Dios y decirle: Señor, yo te fallé a vos. Yo te fallé. No sé si me fallaron, pero yo te fallé.
Dejé engañar mis emociones con cosas que no son importantes. Hay algo que nosotros hacemos cuando estamos heridos en nuestro corazón, y es todo para cubrir la herida. Nos vamos a llenar de actividad y vamos a ponernos indiferentes. Nos vamos a poner indiferentes. La gente te va a hablar de Dios y vos te vas a poner indiferente. No te interesa. Pero en realidad te interesa demasiado. Lo que pasa es que no querés prestar atención porque estás herido y tenés miedo de volver a caer en la confianza. Tenés miedo nuevamente de ser herido. Entonces te haces cuenta que no escuchás y te hablan de Dios y te duele más. Y te duele más. ¿Sabes por qué? Porque seguimos siendo hijos. Seguimos siendo hijos de Dios. Y Él nos trajo en esta noche porque nos quiere recordar y quiere que nosotros seamos como ese hijo pródigo, que tal vez estamos despilfarrando todas las bondades que Dios nos está dando, pero es tiempo que nos demos cuenta que si nos ha dado una familia, que estemos agradecidos con Él. No le empecemos a malgastar, no empecemos a hacer cosas que la terminemos destruyendo. Si me ha dado un cuerpo físico, que no lo empiece a destruir con drogas, que no lo empiece a destruir con bebidas que dentro de unos años te van a pasar la cuenta. Porque hay gente que cuando viene a la iglesia pone cara de hijo de Dios, cara del hermano mayor. Pero Dios sabe por qué Él permite que yo diga estas cosas. Porque todo eso un día nos va a pasar factura. Todo eso un día nos va a traer un perjuicio a nosotros. Nosotros tenemos que volvernos con todo nuestro corazón a Dios y no despilfarrar más el tiempo. Los años se pasan y le aseguro que se pasan. Lo que no se disfruta como Dios quiere, más adelante